¿Qué tal el viaje, tía? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido aquí en Monterrey? Pues muy acelerado todo, ¿no? ¿Acelerado todo? Sí. ¿Qué es aquello que extrañas más de cuando vienes aquí a Monterrey? Para los que no sepan, mi tía vive en Kansas. 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 ¿Qué es lo que más extrañas de Monterrey? Pues mi familia y la comida. ¿La comida? Sí. ¿Qué comida es la que tú dices? ¿Sabes que esta es la que más Pues extraño en allá? general todo, porque todo, aunque allá pues sí comes tacos y así, pero no saben igual. O sea, la tortilla saben dulce, el maíz, los tomates saben muy dulces, Ok, entonces todo sabe diferente. ok. Y si te pudiera llevar una comida de aquí de Monterrey que sepa igual o un restaurante, allá a Kansas, ¿cuál te llevarías? Pues restaurantes no sé, pero de la comida de mi mamá más bien, ¿Qué? que hace mi ¿Qué mamá. en específico? Una sopa de tortilla que hace mi mamá y unos chiles con queso. Chiles, ¿cómo se llaman? Poblanos, chiles Chiles poblanos poblanos con con queso. queso, sí. ¿Cómo es la diferencia entre el mexicano y el gringo? ¿Qué crees que tienen como que muy diferente? Uy, una mentalidad muy distinta Ok. y ellos son mucho como de trabajo, trabajo, trabajo y, o sea, como que la diversión es como si fuera así como por obligación, o sea, hay que hacer algo como de diversión, pero como que Para no lo palomearlo. disfrutan tanto, sí. Ok. Y el mexicano es más Más de diversión, o sea, más y de menos trabajo. sí. Sí. No, la verdad es que los mexicanos que van allá sí van mucho a trabajar, o sea, saben que, pues, eso es a lo que van, ¿no? Pero, también, o sea, pues, les gusta la fiesta y todo eso, o sea, que como buen latino que nos gusta divertirnos, ¿no? Oye, tía, platícanos un poquito de lo que haces. O sea, en qué te especializas. Bueno, pues, se me hace como un poco difícil a mí como, ¿Explicarlo? no explicarlo, sino como, catalogarme o encasillarme en algo, porque hago muchas Muchas cosas cosas. diferentes, Claro. pero, pues, yo más o menos digo que soy canalizadora Ok. de seres de luz, Ok. en especial de ángeles, Ok. y, que soy terapeuta holística Ok. y que soy mentora espiritual. Eso es más o menos como que Como que tus tres ramas se pueden sí, decir, pero cada una de ellas tiene su subdivisión, ajá. ¿sí? ¿Cómo te empiezas a involucrar en todo este aspecto? ¿Siempre estuviste en todo este ámbito o llegó un parteaguas? No, sí hubo un parteaguas. Bueno, en primera, es una historia muy larga, pero te la voy a hacer como que resumida. Sí, tú platica, tía. Eh, Cuando tenía yo 7 años, falleció mi papá. Ok, Y pues eso, desde antes como que yo me hacía muchas preguntas, o sea, ves que los niños de que por qué esto y por qué aquello, ¿no? Y yo siempre le preguntaba a mi mamá cosas de que y por qué, quién es Dios y dónde está y cosas así. ok, Y yo siento que son preguntas que todos nos hacemos en alguna parte de nuestra vida, pero no ujú, muchas personas como que se ponen a investigar. Entonces yo me gustaba mucho como leer y empezar como a investigar esas cosas, pero cuando fallece mi papá, ok. pues la verdad es que como que fue mucho más fuerte eso de que Las preguntas. las preguntas de que por qué se murió, o sea, dónde está, dónde se fue, por qué Dios permite estas cosas, cosas así. Entonces, Ok. yo caigo como en una depresión en ese momento, ¿En tu no, en niñez? mi niñez, sí. No Ok, me la diagnosticaron ni nada porque pues antes la verdad no se usaba tanto como que, "Ay, que te lleven al psicólogo y cosas así. Pero ahora yo viendo como para atrás me doy cuenta que sí era una depresión y tenía mucho insomnio. Entonces, o ¿te sea, acuerdas de empiezo, cómo te sentías? sí, 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 súper triste. O sea, yo estaba en segundo de primaria ok, y yo me la pasaba en el salón cuando era el receso. ok. Y la maestra así como que consolándome porque yo estaba súper triste. Ok, pero ¿estabas Mm. triste más por la pérdida o porque no entendías la razón? Pues yo creo que todo, o sea, fue como una crisis existencial, o sea, fue un quiebre ahí en mi vida y pues a partir de ahí, pues empecé como a querer saber mucho más cosas y me volví muy espiritual. Yo estaba en un colegio de monjas y Ok, me volví muy espiritual, pero seguía teniendo preguntas que no,
o sea, yo se las preguntaba a las monjas y Y no no me sabían sabían cómo. contestar. ¿Qué tipos de preguntas? Como por ejemplo, o sea, de que, bueno, y qué pasa, o sea, si por ejemplo, si una persona la matan, o qué pasa si se suicida, o a Mm, dónde se va, o cosas así, y que las monjas se quedaban así como que, ¿De pues, qué? ¿Tienes 8 años? Sí. 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 Entonces, bueno, pues a partir de ahí cambia toda mi vida y mi perspectiva y todo eso. Pero luego a los 21 años muere mi abuelita. Pero si nos vamos un poquito así antes de partir a los 21 años, ¿qué pasó de los 8 a los 21? Bueno, pues todo eso, te digo, o sea, como tristeza, depresión, Durante todos esos años, todos sí, esos años. todos esos Ok. años. Y o sea, ahora te digo, me doy cuenta, o sea, yo en ese momento como que no estaba como muy consciente de todo eso. Pero ahora que, como en mi vida actual, veo que sí, o sea, estaba súper deprimida. Pero era una depresión de todo el día o en momentos de soledad. Sí, sobre todo en momentos de soledad. En las Mm, noches era cuando yo lloraba se te iba. bastante, lloraba mucho, o sea, yo hablaba con Dios y sentía que Dios no me contestaba. Pues haz de cuenta que casi no dormía en la noche, o sea, me la pasaba llorando y hablando con Dios, o sea, era Ok. lo que hacía. ¿Y tu día era así? Mi día, o sea, al principio, los primeros años, también era igual, así como que toda triste y así. Ya después, como que ya, Aprendiste a vivir con así, ello. más funcional, ¿verdad? O sea, ya, pero igual, o sea, como que sí siento yo que era como una persona muy gris, o sea, con Ok. muchos miedos, con muchas preguntas, con mucha tristeza. Ok. Desde los 8 hasta los 21. Sí. O sea, en ese inter no Siento que pasó fue como algo de los 8 hasta los 20. hasta los 20. A los Y en 20 ese cambió inter algo. no tuviste como algo espiritual en ese inter. ¿Eran más como que Sí. preguntas o qué tipo de cosas pasaban? No, yo, o sea, no había como tantas como experiencias así como que digas tú, ay, como que, ay, me pasó Ah, ok, esto. ya. No, no, Nada, era una no. vida promedio, la Sí, podríamos normal, decir. Ok. sí. Y entonces llega tus 20 años. Mis 20 años, cuando cumplo 20 años, yo sentí como que algo iba a cambiar, como que algo dentro de mí dijo, o sea, algo va a cambiar aquí. No sabía qué, Pero lo sentías. lo sentía, sí. A los 21 fallece mi abuelita. Ok. Pero mi abuelita falleció y la verdad es que fue algo bien diferente a cómo viví la muerte de mi papá, porque para empezar mi abuelita ya se quería morir. Mi abuelita ya tenía como un año o más de un año que ella no estaba enferma ni nada, pero ya no tenía como esa chispa de vivir y siendo que ella era siempre como muy alegre, muy bromista y así, ya no era ella, o sea, ya había cambiado ¿Y muchísimo, a qué crees que se deba eso? que también estaba deprimida. ¿Tú crees? Sí. Aunque parecía que estaba feliz. Ajá, sí. ¿Y por qué crees que estaba deprimida? Bueno, ella cuando estaba casada, pues mi abuelito la dejó Mm, y a partir de ahí, pues ella cayó en una depresión muy fuerte, entró en el alcoholismo y ella. eso, sí, y eso pues la llevó pues tener muchas dificultades, o sea, con la bebida y todo eso. Ya al final de su vida ya no tomaba, pero como que ya estaba como ya, o sea, bien cansada de que ya no quiero estar. Decía yo. Ok. Ella decía que ya se quería morir. ¿Y de qué falleció? Un ataque, Un un ataque ataque al corazón, del sí, corazón. sí. Y fallece y ¿qué empieza a pasar? Bueno, cuando muere, ¿Cómo vives tú ese proceso diferente al de tu papá? como ella ya decía que se quería ir y ya no era como ella era, porque ella tenía el don de sanar con las manos y ella siempre nos curaba, pues Platícanos un poquito de eso. pues haz de cuenta que de que, ay, que me duele el estómago y te Ok, ponía las manos y ella tenía las manos así súper calientitas y haz de cuenta que te ponía las manos y te curaba. ok. Pero ella nada más lo usaba, o sea, con nosotros, o sea, con la familia, Con no, ella no. sí, no, Ni no, con ni con ella. ella, Ni ni con con un nadie más, o externo. sea, no, nadie público, ni nada. Ok. Y cuando te digo que empieza como de que ya me quiero ir y no sé qué, se cuenta que sus manos cambiaron, se empezaron a volver frías y se empezó a poner flaquita, flaquita. Y, o sea, ya iba al doctor y todo, y el doctor decía que no tenía nada, que estaba bien. Mm, Entonces, pues ya cuando fallece, la verdad es que a mí no me dio tristeza que se fuera porque yo sabía que pues ella ya no estaba bien aquí.
Entonces, nos toca a mi hermana y a mí, o sea, vivir, o sea, el momento de cuando fallece y todo. Cuando dices nos toca, ¿lo viste? Sí, 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 o sea, básicamente se murió en mis brazos. ¿En serio? Sí. ¿Cómo fue ese momento para ti? ¿Fue algo, te La verdad espantó? fue un shock porque no sabía qué estaba pasando, o sea, porque ella estaba comiendo y de repente le dio el infarto Ok, y se empezó a ahogar. Y pensábamos que pues era por la comida, no sabíamos que era el un corazón, o infarto. sea, sí. Y entonces mi hermana corre a hablarle a los vecinos y pues yo mientras, o sea, de que tratar de ayudarla y todo, pero, o sea, pues pasaron unos minutos y ya se fue. Ok, ¿y luego qué pasó? Empieza a venir conmigo en los sueños. Ok, ¿la soñabas Sí, la soñaba y muy venía seguido? todos los días Todos los y días. era, o sea, los sueños eran más reales que la realidad. O Ok, sea, platicaba conmigo y me decía cosas y haz de cuenta como si estuviera viva, pero eran los sueños. ok. Y entonces, pues de Cuando alguna soñabas, forma o sea, y te despertabas, ¿qué pasaba? Cuando, no sé si te acuerdas un poquito. que, O sea, ¡pum! ¡Ay! Estaba soñando. O cuál es la realidad, o sí, cómo o te pasaba sea, ahí. son sueños tan vívidos que, o sea, llegas a decir, de, bueno, o sea, como que cuál es la realidad en realidad, ¿verdad? O sea, Ujú, porque era más real el sueño que la misma realidad. ok. Y entonces yo estaba segura, porque cuando ella falleció y que estaba en el féretro, unas tías me dijeron de que hablara con Qué es ella. el féretro? Es donde te ponen en el ataúd. Ah, ok. Sí, unas tías me dijeron que hablara con ella y que decían que supuestamente que si tú cuando estaba así la persona que se acababa de fallecer le pedías algo, o sea, ella te iba a ayudar. ¿Y qué le Y pediste, te acuerdas? la verdad no me acuerdo, no me Ok. acuerdo qué le dije, pero sí, o sea, pues pienso que también eso influyó en que viniera A a visitarte. visitarme en los sueños, sí. ¿Y qué te decía? Pues era, o sea, como siempre me platicaba, en vida siempre platicaba cosas de su vida, o sea, Mm, como de historias y así, y era así igual, o ok. sea, era de la misma forma, o sea, como que me seguía contando De historias y ella. así, O sea, como si sí, estuvieras platicando normal en su casa. sí, sí. ¿Y hubo algo que cambió? ¿Todos los sueños eran igual de platicar? ¿O No, hubo haz de algo cuenta que... que, como tenía yo muchas preguntas y así, pues yo le empezaba como a preguntar de que, oye, ¿dónde estás? ¿Y qué pasa? Y así. Y entonces ella me empezó como a guiar O sea, pausa, ahí te platicaba ella ya estando como que en otra ya dimensión. en otra dimensión, o sea, Sí, como si ella viniera a visitarte y te platicara lo que ella vivía en otra dimensión. sí. Y Sí. más o menos, ¿te acuerdas de lo que te platicaba o te decía cómo era la otra vida? Pues no, nada más, o sea, como que estaba bien, o sea, que estaba a Mm, gusto, o sea, cosas así, o sea, que era como paz y así como lo que dicen, ¿no? De que cuando te vas al cielo, haz de cuenta, ¿no? ok. Y entonces me empieza a guiar y a mí me gustaba mucho leer y entonces me empieza como de que ve este libro, o sea, me gustaba mucho ir a las librerías de que a ver qué libro voy a comprar y así, ¿no? Ok. Y entonces ella me decía de que este libro, o sea, en el sueño me decía, ese libro. Sin Haz que de tú lo cuenta. hayas conocido. No, yo iba a la librería y haz de cuenta que yo veía todos los libros y decía, como que cuál. Y luego después en la noche soñaba y ella me decía, Ah, ok, ok. compra ese. Ok. Y haz de cuenta, sí. Y hubo un libro que una tía me prestó que se llamaba He visto a la luz. He visto a la luz. Perdón, He visto la luz. He visto He la visto la luz. luz, que es de una mujer que muere en el hospital y cuenta como la historia de qué pasa después de que se murió porque revive, ¿verdad? Ok. Y cuenta esa historia Y de más o cómo menos fue. de qué era. Pues, o sea, empieza a contar como que era lo que le pasó a ella, como que todo lo que platican del túnel y todo Ok. eso. Y entonces se me hizo súper interesante y entonces empecé como que a investigar más, a querer saber más y luego conocí a una muchacha que era angelóloga Ok. y pues fui a hacer una consulta con ella. O sea, mi abuelita me dijo, sí, sí, ve, haz de ¿Qué es cuenta. una angelóloga para que todos Una conozcan? angelóloga es una persona que habla con los ángeles. ¿Con tus ángeles o con otros? Pues como principalmente con tus ángeles guardianes, Ujú, pero también, o sea, puede hablar con todos los ángeles en general. ok. Y entonces,
cuando empiezo como que voy a la consulta y empiezo a preguntarle cosas y así. Y entonces me dice, es que tu abuelita, o sea, como que quiere que tú sepas cómo, o sea, como que cosas que ella no entendió cuando estaba viva y quiere que tú las aprendas. Ok. Pero ella no las había aprendido ya que estaba en el otro lado. Pues digamos que ¿Que las iba a aprender a través de sí, ti? haz de cuenta, Ya. sí. O sea, ella se convirtió como en mi guía, Mm, sí. Y entonces, pues empecé a estudiar esto de la angelología sí. y luego después ya así como para hacerlo como más corto, luego empecé a dar clases de eso. Cualquier persona puede estudiar la angelología, Sí, pero es cuestión de uno querer estudiarla. sí. Y cualquier persona, o sea, por ejemplo, se puede decir que al final termina siendo como una carrera. O sea, si yo digo, ¿sabes qué? Quiero aprender sobre esto, quiero inclusive certificarme, ¿se puede? Sí, sí, hay muchos lugares donde te puedes certificar. Yo estudié eso, o sea, como primero a través de un libro que te digo que mi abuelita me dijo, compra este Ok, libro, y lo empecé a estudiar, a hacer ejercicios y todo eso, y luego después empecé a dar clases de eso, ayudar a la ok, gente también que se conectara con sus ángeles y todo. Pero ok. ya después de muchos años hice una certificación, pero ya yo ya era terapeuta, ya daba clases, ya daba Al, terapias y al, todo. al final, por ejemplo, ¿cómo fue este paso en donde tú dijiste, sí quiero certificar, o sea, vaya, sí quiero enseñar sobre esto, guiar a alguien sobre esto? ¿Cuándo pasó de ser un yo quiero Aprender aprender a a un enseñar. yo te quiero guiar o enseñar? Ujú. Bueno, pues para mí fue que yo siempre tuve como ese deseo de ayudar a la gente. Ok, Y cuando mi papá falleció, tuvimos muchos problemas legales. ok, Entonces mi mamá tuvo que contratar muchos abogados y la verdad es que, o sea, le decían una cosa y no, que necesitamos más dinero. Y no, que necesitamos más dinero. Y era dinero, dinero, pero nada que avanzaba, o sea, como en lo ya, que ella necesitaba que la ayudaran, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a estudiar eso para ayudar a mi mamá. ok, Y luego dije, o sea, pues quiero como que ayudar a más gente, no nada más a mi mamá. Y sí, estudié para ser abogada. ok, Pero luego me di cuenta, cuando estaba ya como más hacia el final de la carrera, empecé a meterme en todas estas cosas de los ángeles, de la meditación y todo eso, y me di cuenta que me gustaba más como esa parte que lo de la abogacía. Y mm. entonces fue como dije, yo creo que por aquí puedo ayudar más que siendo abogada. Oh, ok, o sea, ¿estuviste estudiando abogacía? Sí, yo soy licenciada en Derecho. O sea, te graduaste de Sí, Derecho, sí. pero en ese inter también estabas aprendiendo lo otro. Ajá, sí, ya son 10 semestres, al séptimo semestre fue cuando empecé como a meterme en todo esto Mm, y ya decía yo, no, mejor ya dejo la abogacía y me dedico a esto. ok, Pero luego dije, no, o sea, tengo que terminar. Terminé, o sea, hice toda la carrera, me gradué, todo y todavía trabajé 10 años de abogada, pero lo combinaba también con ser terapeuta y maestra ¿y qué espiritual. fue, o sea, cómo fue este paso de lo que iba pasando? Pues la verdad que fue algo muy tardado Ok, porque no me animaba yo, o sea, porque yo decía, no, es que yo estudié esto, o sea, como que cómo me voy a pasar a lo otro, o sea, que nada que ver, ¿verdad? Y, y sí, o sea, me gustaba esa parte de irlo combinando, o sea, las dos cosas. Pero ya cuando dije, o sea, es que ya no me llena ser abogada, o sea, ya era como, ya no siento esa pasión, ya no siento eso, y lo otro sí me llenaba mucho. Entonces, de que mm. no, o sea, como que voy a hacerlo, o sea, ¿Y cómo te hace conocer en esa especialidad? O sea, ¿cómo empieza ese crecimiento así? pues fue algo bien bonito porque yo estaba estudiando psicología, no, perdón, psicoastrología, o sea, es Psicoastrología. astrología, pero enfocada al desarrollo personal. Ok, Entonces estaba en un instituto, encontré, la verdad no me acuerdo cómo encontré esas clases, pero en ese instituto se llamaba PNL, o sea, daban programación neurolingüística. ok. Entonces conozco a la dueña y la dueña de alguna forma, o sea, pues no sé, le caí bien o algo y me dice, oye, voy a poner un lugar, voy a poner un local
pero no de esto, o sea, lo voy a poner que tenga cosas, terapias holísticas y todo eso, Ya. y va a ser una tienda, van a dar terapias y también van a dar cursos. Y Mm. me dijo, ¿cómo ves? ¿Te animas? Y yo, Pues sí, ok. sí, le dije, Sí. sí. Dijo, quiero que me des una terapia para ver cómo trabajas y ya, o sea, como que, como para ver si era como que la idea que ella tenía, ¿no? Sí. Total que le doy la terapia y me dijo, ¿cómo ves? ¿Te gustaría trabajar aquí conmigo? Y luego me dijo, bueno, yo no voy a trabajar aquí, dijo, pero va a ser mi lugar y, o sea, básicamente vas a trabajar para mí, haz de Ok. cuenta, ¿no? Y yo le dije, no, sí, 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 me gusta la idea y empecé a dar terapias de Reiki ahí. Con los alumnos de ella. Sí, O sea, los que iban a visitarla a ella. sí. Y ahí te empezaste a dar a conocer tú. Ella daba clases de programación neurolingüística y Sí. no nada más en su instituto, sino que iba a diferentes colonias y Mm. juntaba mujeres, grupos de mujeres y les daba programación neurolingüística. Entonces a esas alumnas, luego ella las empezó a llevar a ese local Ujú. y pues no nada más estaba yo, estaban otras terapeutas también y pues a ellas les dábamos las terapias y entonces pues ahí se empezó a hacer de que pues gente me empezó a conocer y Y a te ir empezaron a todo. recomendar y empezó a Exacto, crecer como sí. que esta red que al Ujú, final también terminó siendo un negocio, ¿no? sí, ¿Cómo así fue es. este paso de que empezaste a crear tu red y luego, oye, ¿sabes qué? Ya me voy a especializar y ahora sí yo ya voy a empezar a crecer esta área. Bueno, igual también fue, o sea, sí, de que estaba en el local, pues ya tenía como mis alumnas, mis clientes y todo, y dije, o sea, quiero poner algo mío, Sí. y Que se llama entonces Libera tus alas. libera tus alas, sí. ¿De dónde nace este nombre? Bueno, ahorita te digo, pero Sí. haz de cuenta que eh, le digo a mi esposo de que pues quiero poner algo mío y no sé qué, y justamente, pues, no sé, no me acuerdo exactamente, pero tu papá me ofreció un espacio en su consultorio Ujú. y me dijo, aquí puedes empezar. Entonces yo estaba en ese local que te digo con esta maestra de programación neurolingüística Sí. y empecé con ese espacio ahí en el consultorio de tu papá. Ok. Y era también, o sea, hacía las dos cosas, ¿sí? Hasta que llegó un momento en que ya, o sea, como que estaba creciendo tanto lo mío que ya dejé el local y me fui con otras dos muchachas a Mm. rentar un lugar más grande Hay mucho para, mercado en esa área. pues la verdad que aquí en Monterrey sí hay mucho. ¿Cómo te empiezas a, cómo te das a conocer y cómo te empiezan a conocer? O sea, ¿cómo tú te promocionabas y qué era aquello que hacías para que más gente te conociera? Pues siempre ha sido así, o sea, de boca en boca, siempre ha sido de Mm. recomendación, o sea, nunca hice publicidad, nunca Nunca nada, nada. no, No. no nada, o sea, siempre fue de recomendación. Y luego ya después, bueno, para contestarte la pregunta de cómo, por qué libera tus alas, pues yo cuando el primer curso que hice de comunicación con los ángeles, le puse así porque hay un ejercicio donde uno hace el ejercicio y abres tus alas. Ok. Para Entonces, volar. sí, para conectarte con los ángeles. Y entonces me gustaba mucho ese ejercicio y me gustó ese nombre, ¿no? Libera tus alas. De hecho, o sea, fue como un mensaje que me dieron los ángeles un día, Mm. también igual a través de los sueños. Es yo de que cómo le pongo al curso, cómo le pongo. Y de que no, pues libera tus alas, me dijeron. Ok, ya. Ok. Así estuvo, ¿no? Y ya cuando empiezo a ver de que cómo iba a ser el negocio y todo eso, eh, empezamos a hacer, mi esposo y yo, o sea, tu tío, Sí. una lista de las cosas que necesitábamos para hacer el negocio y todo, y entonces me dice, y cómo, él puso al inicio de la lista, le puso libera tus alas. Y yo le dije, ¿por qué le pusiste así? Y me dijo, pues así se va a llamar el negocio. Mm. Y entonces yo dije, ay, me encanta, porque pues era el ejercicio que más me gustaba del Sí. primer curso que yo había hecho, ¿no? Entonces así fue como salió Y el así nombre, nace. así nació el nombre. Ok. Platicando un poco de cómo logras
conectarte con los ángeles. Platícanos un poquito cómo puedes hacer esto, o sea, cuál es la diferencia entre alguien que no sabe cómo y cuál es la diferencia entre alguien experto que se dedica a Ujú. eso. Bueno, pues para empezar es algo que todos podemos hacer. Ok. Y de niña, como te digo, yo estaba en un colegio de monjas, o sea, católico, y pues siempre creía en los ángeles. Ujú. Sí tenía esa creencia, más pues es como, o sea, los ángeles ahí, quién sabe dónde están, o sea, sí sabemos que nos cuidan, que nos protegen y todo, pero pues nunca los había visto, nunca nada, o sea. Ok. Entonces, cuando ya pasa todo esto, lo de mi abuelita, y que empiezo a aprender todo esto y todo, entonces ya empiezo como a de verdad conocerlos, a sentirlos, a ver como manifestaciones de que realmente sí estaban, o sea, en mi vida, ¿no? ¿Cómo se ve un ángel y cómo se siente? Pues es diferente para cada persona, Ok. o sea, ¿Cómo los ves tú? no hay una manera como correcta, ¿verdad? De Mm, sentirlos o de percibirlos, de verlos. O sea, puede ser que los veas, puede ser que los sientas, puede ser que los escuches. Hay diferentes formas, o sea, cómo los puedes percibir. Y también puede ser que los veas, o sea, como simplemente luz, bolitas de luz, o como una persona con alas, o sea, cada quien los ve diferente. Tiene mucho que ver lo que tú creas y qué tan abierto estés. ¿Cómo lo ves tú? Pues los he ¿Cómo los visto de ves? todas formas, la verdad. ¿Y los ves diario o cómo es esto? Pues no, porque ya aprendí como a manejar esta parte de cuándo ver y cuándo no ver. ¿Cómo es eso? Pues, o sea, todos tenemos como esa facilidad de abrir los ¿El sentidos switch se puede más, hacer? sí, haz de cuenta, sí, o sea, más allá Mm, de lo físico, sí, y podemos aprender a manejarlos. ok. Entonces, hay veces que, pues, o sea, no tienes que estar abierto a eso todo el tiempo, o sea, a veces tienes que estar enfocado en las cosas físicas y puedes aprender a manejarlo, o sea, cuando te abres, cuando no, sí. ¿Y cómo lo activas? ¿O cómo funciona esto? Pues como todo, absolutamente todo en la vida es con la intención. Ok. Todo tiene que ver con la intención que tú pongas y qué tan abierto estés a eso o no. Ok. O sea, por ejemplo, ¿cómo le enseñarías a alguien a intencionar y conocer a sus ángeles? ¿Cómo haces este switch? Pues en primera, pues tienes que hablarles. Ok. Hablarles porque ellos, eh, así como hay ángeles, también hay otros seres de luz y seres que no son de ¿Existen muchas luz. cosas? Sí, Ok. sí. O sea, hay ángeles, hay arcángeles, hay extraterrestres, y hay muchos que están como a favor de ayudar a la humanidad Mm, a avanzar como evolucionar como especie mm. y muchos que no están a favor de eso, o sea, que lo que quieren es solamente su propio beneficio. Entonces, por eso la intención es bien importante, o sea, tiene que ser intención y siempre tienes que pedirlo porque la ayuda viene cuando tú la pides y hay un principio espiritual, o sea, universal, que es el libre albedrío y Ok. que nadie puede interferir en tu libre albedrío. O sea, si yo, por ejemplo, digo, intenciono a los ángeles que me acompañen en mi día de hoy, Ujú. van a estar conmigo, Sí, nada más por intencionarlos. sí, Es así como es. persinarse cuando sales de tu casa. Sí, Te persinas y generas esta como, hey Dios, te estoy hablando para que me voltees a ver y me ajá, cuides en el día. sí, ¿Es algo así? sí, exacto. ¿Y cómo puedes saber que sí está funcionando esa intención? ¿O solamente por intencionarlo existe? Solamente por intencionarlo pasa. Ok. Más tú puedes empezar a trabajar tu sensibilidad para darte Mm, cuenta, o sea, y empiezas como, bueno, ¿cuál es como mi sentido más desarrollado que no es físico? O sea, puede ser la percepción, o sea, puede ser la visión, puede ser la audición, ok. o incluso puede ser el olfato. ¿Podrías Entonces, profundizar un poquito en eso? sí, tenemos sentidos psíquicos, o Ok. sea, psíquicos significa que no son físicos, o sea, que percibimos más allá de la materia Ok. y tienen que ver, o sea, con esto, o sea, que puedes ver, escuchar, sentir, oler Mm, cosas que no son visibles a ya. simple vista, o sea, que no están
no son físicas o materiales. Ok. Sí, y entonces por lo general tienes un sentido o a veces más, ¿Qué es el más famoso tercer desarrollado que ojo? otro. ¿Qué es el famoso tercer ojo? No, es el tercer ojo, o sea, sí tiene que ver con pues la parte psíquica, más no necesariamente tiene que ver con los sentidos psíquicos. O sea, sí es como una parte. El tercer ojo es una parte nada más. Ya. Sí. Y entonces el tema psíquico, ¿cómo funciona? Es como te digo, o sea, es percibir más allá de lo material, de lo que puedes ver, tocar, sentir. ¿Y cómo sabes que sí está funcionando, no? ¿O cómo lo puedes lograr percibir? Todos tenemos esas capacidades y por lo general tenemos un sentido más desarrollado que otros, o sea, en la parte psíquica, sí. Pero a veces algunas personas tienen más de uno desarrollado. Entonces, en los cursos que yo doy, que son de comunicación con los ángeles, yo les enseño a reconocer cuál es el sentido que tienes más desarrollado, enfocarte en activar más ese sentido y aprender también con los demás sentidos, ¿sí? Para que los puedas saber utilizar y los puedas reconocer. No nada más, eso te sirve no nada más para comunicarte con tus ángeles, sino también te puedes comunicar con cualquier ser que tú quieras y también te sirve para que tú te conozcas a ti mismo, ¿sí? Para que tengas como más conciencia de ti, de tu energía, de lo que eres, del poder que tienes. Porque al final el comunicarse con los ángeles, la finalidad es esa, o sea, es que te conozcas más tú y que puedas estar más en contacto contigo mismo. Porque esa sería su finalidad. Porque están para ayudar, o sea, para ayudarte, para guiarte. Ok, ¿y cómo los puedes, por ejemplo, cómo puedes saber que estás tomando el camino correcto? Yo les digo si son tus guías, ¿cómo sabes que sí te... O sea, si supongamos que los ángeles me dicen, ve por el camino A, y yo tomo el B, sin saber cómo me están diciendo que vaya por el A, ¿cómo puedo saber que estoy en el camino correcto? Uno tiene que aprender, y es también parte de esto de aprender a comunicarte con los ángeles, tienes que aprender a reconocer tu propia intuición. La intuición es la brújula para todo en la vida y es lo que nos dice, o sea, voy bien por aquí, voy mal por acá. La misma intuición es la que nos ayuda también a hacer la comunicación con los ángeles, la conexión con los ángeles. O sea, la intuición, ¿cómo la describirías? Es Pues, como cuando tu mismo ser te dice, oye, no te vayas por aquí porque aquí va a haber un chorro de tráfico. Mejor vete por acá porque probablemente no haya tanto. Eso es una intuición. Eso es una intuición. Que es en cuestión de segundos. Que es lo que diríamos como la corazonada o que me late o no me late, sí. Que al final, por ejemplo, ¿cómo sabes cuándo la tienes que escuchar y cuándo no? Eso solamente es como un músculo, o sea, tienes que aprender o sea, prueba y error, o sea, hacerle caso, le escuché, no le escuché, porque yo les digo en los cursos, o sea, de pronto la intuición puede ser algo súper sutil, que es, o sea, como una sensación, y a veces es bien fuerte, o sea, de que no, o sea, no debo de hacer esto, no debo de ir a este lugar o así, y otras veces es, ay, se me hace que si me llevo esto, o sea, yo siempre les doy el ejemplo del libro, o sea, de que estás en tu casa y volteas antes de salir y ves un libro o una pluma, ¿no? Y dices, ay, me la voy a llevar, pero luego dices, entra tu razonamiento y dices, pero ¿para qué me la llevo? No la necesito, allá va a haber el libro, o allá va a haber pluma, o no sé qué. Y luego, total, llegas a donde ibas y que, hay una pluma. No hay pluma, no hay pluma, no hay pluma. Ya. Chin, me la iba a traer y no me la traje. Que puede ser una forma como de manifestación, ¿se podría decir? No. Es completamente diferente sí. La intuición a la manifestación. Sí. La intuición vendría siendo la corazonada. Cuando describes como sensaciones muy fuertes o sensaciones sutiles, ¿cómo sabes, o sea, cómo puedes diferenciarlo que ambas son intuiciones? Eso es lo que te digo, o sea, es prueba y error. Entrenarlo. ¿Y cómo puedes saber que sí es tu intuición y no es como que tu razonamiento? ¿Cómo lo diferencias? Tienes que empezar a conectarte contigo mismo y a decir, bueno, esto es algo que estoy sintiendo
o es algo que estoy razonando, que estoy pensando, ¿sí? Mm, Al final las dos tienen que ser como, iguales, son unánimes, ¿no? sí, o sea, Porque al final termina siendo tú. tienes que aprender como a equilibrarlas, ¿verdad? Pero para poder diferenciarlas tienes que, o sea, la intuición siempre está acá, en el alma, en lo que decimos el corazón, que no es el corazón propiamente, pero está ahí, está detrás del corazón. Entonces siempre está en el pecho, es la Ok, intuición. El razonamiento, pues obviamente está acá o en el estómago. ok. O sea, cuando lo sientes así como en el corazón, entre el... Cuando lo sientes así como que en el pecho es la intuición. Sí, Y cuando lo sientes en el estómago es la mente, es la mente. es la mente. ¿Cómo puedes saber diferenciar entre lo que quiere la mente y lo que quieres tú? Porque la mente es algo y tu alma es otra cosa, ¿no? Ujú, Y la mente va a querer, no sé, te pongo un ejemplo, tener una casa y un carro, pero tal vez tú dices, es que mi misión de vida es irme a vivir a Europa. ¿Cómo puedes ujú. saber qué es lo que realmente es para ti? Ujú. ¿Y cómo puedes saber eso? Pues es mucho de irte conociendo a ti mismo, irte conectando contigo Mm. y saber, o sea, que de dónde viene ese deseo. Sí, si realmente, o sea, Si viene del sí, ego o si ajá, viene de tu el, yo superior, ¿sería algo así? sí puede ser, o sea, sería como, más bien sí puede ser, o sea, como lo dices tú, pero yo lo digo de una Pero forma así diferente, no. Sí. de una forma diferente porque Ajá. o sea, porque es tu alma te está pidiendo algo y es un deseo que tienes como en el corazón, ¿sí? Mm, Entonces, y es como un anhelo, como o sea, un deseo. sí, como si lo necesitaras, como si tengo que hacerlo, o sea, como que lo sientes, ¿sí? Ya. En cambio, lo otro es, o sea, es que esto me va a dar este resultado y por eso quiero hacer esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos una persona que va al casino y dice, oye, ¿sabes qué? Le voy a meter todo al número 24. Sí, todo mi dinero al número 24. Está siguiendo su intuición, pero ¿cómo sabes que esa intuición va a ser correcta? Porque ahí ya no es la intuición. O sea, ¿cómo puedes lograr identificar en ese momento quién está hablando y si sí lo tienes que hacer o no? Pues solamente es irte conociendo, ejercitándolo. Ya. O sea, realmente si alguien puede desarrollar su intuición a un nivel muy, muy, muy grande, Ujú. podría saber a qué número ponerle en el casino. ¿Estamos hablando de algo así? Sí y no, porque ahí tendrías que conectar también la parte mental y también es como para que tú puedas ser un ser integral, pues tienes que conectar las dos Ya. cosas, ¿sí? La intuición es como la brújula, pero también funcionas Pero con la espérate, otra pero parte. necesitas un avión para llegar del punto A al punto B, Ajá, que vendría sí, siendo la mente. exacto, sí. Entonces, para poder funcionar, necesitas conectar bien tu intuición con tu pensar. Sí, Cuando los conectas ajá. Y lo alineas todo, y estás balanceado entonces, y no sí, estás desequilibrado, ajá, el resultado debe de ser efectivo. sí. Pero si hay algo que te rodea y te desequilibra, lo más probable es que tu intuición se podría equivocar porque no estás bien alineado. Ujú, sí. ¿Cómo logras mantener este balance y estar alineado completamente? Pues es una tarea Es un diaria, arte, es un trabajo diario, o sea, no, ya lo hice y ya, o sea, ya me gradué que en esto, no, o sea, es de todos los día tras días, día tras sí, día. ¿Tú cómo lo sí. haces en tu día a día? Pues mucho es de meditación, o sea, puede ser meditación o puede ser contemplación o puede ser rezar o reflexionar, o sea, es ir hacia adentro, ¿sí? Cuando dices meditación y contemplación, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Pues es que hay muchos tipos de meditación y muchos tipos, o sea, de Mm, contemplación es como solamente estar siendo, ¿sí? En este lado del mundo lo conocemos más como contemplación que como meditación, o sea, no sé, a lo mejor estás rezando y solamente estás enfocado en eso, ¿sí? ya, sería como una cosa es meditar e ir hacia adentro y otra cosa es meditar y pensar. O Es que hay diferentes tipos de meditación, pero, o sea, por decir, es como ir adentro de ti, o sea, como abstraerte del entorno
e ir adentro de ti y enfocarte solamente en algo. O sea, Ok. puede ser en nada, puede ser en una cosa, puede ser en un paisaje, puede ser que es un tipo de meditación, ¿verdad? O sea, es como, esa es la parecida a la contemplación, Ok. sí, porque hay también meditación en movimiento, o sea, estás caminando, estás corriendo o estás cocinando, lo que sea, y también puedes estar haciendo meditación. Se puede decir que la meditación sería traer todo tu ser al momento presente. O sea, si estás cocinando, realmente sentir, lo platicamos en el podcast, hace 2 podcasts, que era como que este estado de flow, que es donde estás realmente, no sé, si empiezas a escribir y puedes pasar horas y horas escribiendo, se puede decir que estás meditando también. Ujú, sí, Entonces, se podría decir que lograr encontrar este estado de es un estado, seguimiento, es un exactamente, es estado, un estado. entonces meditar podría ser un estado, Ujú, como si yo estoy tan presente en esta conversación, estoy meditando para ujú, estar aquí presente. sí. Ya, ¿cómo lo puedes aplicar en tu día a día? O sea, ¿cómo lo puedes hacer consciente o hacer que no se te olvide? Igual, o sea, tiene que ser como un trabajo intencionado diariamente, porque de repente se nos va la onda y pues estamos en mil cosas a la vez, ¿no? Entonces, por lo menos pasar un ratito de tu día conscientemente a hacerlo Mm, y entonces Constantemente vas a ir regresando. empiezas a extender exactamente ese tu día a día y ya cada actividad que tú haces llegas a ese estado. O sea, pero como empiezas de poco a poco. O Mm, sea, empezar 5 minutos diarios y luego extiéndelo más y empiezas a hacer actividades diarias normales de tu día a día, pero ya empiezas como a meterte en ese estado más fácilmente. Ok, cambiando un poquito de tema, cuando hablas sobre que en este caso te especializas en la angelología, ¿sí? Ujú. Cuando una persona, por ejemplo, es recomendable que vaya con un psicólogo o que vaya, no sé, con un terapeuta, con un coach, y cuándo deben de ir contigo. ¿Cuándo es cuando las personas deberían de ir con alguien, con una angelóloga, por ejemplo? Bueno, no es, yo creo que es más que todo de deseo, de inquietud, de Mm, curiosidad, de cosas así, porque, o sea, es como todas las cosas, no hay una fórmula para esto, o sea, son muchos factores que envuelven, o sea, al bienestar de alguien. Y ok. la parte de los ángeles es una parte del bienestar de una persona y de poderse conectar consigo mismo, con su potencial, con su divinidad. Pero, o sea, como también lo es hacer ejercicio, como también lo es, o sea, tener Ir al psicólogo, o sea, higiene, realmente o sea, es sí, como agregarle algo más a tu dieta para estar bien. exacto, ¿Sería? sí, sí. Si, si tengo una así como una pregunta, a ver si me ayudas a desarrollarlo un poquito más. Imaginemos, por ejemplo, que la persona aquí en Estados Unidos y en México, ¿sí? Conoce el término ángeles, ¿sí? Ujú, Pero tal vez en otros lados, si nos vamos a la India, no conozcan nada sobre eso. ujú. ¿Cómo, por ejemplo, tú podrías hablar con una persona de la India, ¿sí? Que no conoce los ángeles, ¿cómo lo podrías llegar para que se conecte con su propio ángel? Pues sería como que reconocer su divinidad, que hay guías, o sea, Ya, más que todo como guías, diríamos, en ok. vez de En vez de ángeles, ángeles, en vez porque de al final ángeles. es lo mismo. Sí, solamente que a veces la gente confunde, o sea, como dice, es que están los ángeles guardianes y están ángeles como en general. O sea, Mm. los ángeles guardianes son los que son personales, o sea, son nada más, tus ángeles guardianes solamente son tuyos, no son los Y todos tuyos tenemos para unos. todos tenemos y no son de que los tuyos no pueden ser los de alguien más, ¿sí? En cambio, los guías sí. Los Mm, guías pueden ser, o sea, mi guía puede ser tu guía también, ok, ¿sí? O sea, porque los guías son como más de áreas, ya. entonces el guía de, no sé, la tecnología, o sea, nos ayuda en la parte de la tecnología, te puede ayudar a ti, me puede ayudar a mí, le puede ayudar a cualquier Mm. persona que quiera pedir ayuda en ese sentido, ¿no? Y entonces cuando se crea, por ejemplo, un ser humano, por default se le asignan 2 ángeles y Sí. esos ángeles nacen junto con él, ¿o cómo sucede eso? Pues es un poco complejo, o sea, porque de acuerdo como si lo lees en los libros y así, sí es como, naces
y vienen 2 ángeles contigo, o sea, se te asignaron y hasta que te mueres se separan de ti, ¿no? O sea, ya cuando te regresan como quien dice como adiós, ¿no? Sí. Pero ya en la práctica, pues las cosas de repente pueden ser diferentes, o sea, hay ángeles que pueden pasar contigo cierto tiempo, o sea, puede ser que no toda tu vida y vengan otros y cambien. Ok. O puede ser que pasen contigo varias vidas. Ya. Y estos ángeles al final terminan siendo un yo superior o terminan siendo algo externo a mí. Ay, pues es un poco complejo como decirlo con palabras, Ujú. porque es como todos somos parte del todo. Correcto. Y al fin de cuentas, o sea, son separados de ti, pero a la vez también eres tú. Soy yo. O sí, es Ujú. como si fueras tú, como otra faceta de ti o otra dimensión, o tú en otra dimensión, o sea, lo podríamos ver de esa forma o lo podríamos ver no, pues ellos son diferentes a ti, o Pero sea, realmente soy yo. ajá, es como que todo está unido, pero a la vez Es diferente. separado, o sea, es un poco complejo explicarlo con palabras. Ok. Y luego, por ejemplo, cuando alguien fallece, ¿a dónde se van? ¿A dónde se va esa persona y a dónde se van sus ángeles? Idealmente cuando falleces, tus ángeles están contigo y te llevan hasta la siguiente dimensión. Ok. La siguiente dimensión es donde tu conciencia te lo permita. Hasta Sí. donde mi conciencia me permita llegar. Sí. O sea, tú no puedes ir más allá de lo que yo dimensiono. Sí. Mm. Entonces. O sea, si hay una persona que no está despierta y fallece el día de hoy, ¿a dónde llegaría? Despierta, o sea, como Consciente. espiritualmente, Ajá. eso. O sea, llegaría hasta donde cree que existe. ¿Y regresaría a un todo? ¿O regresaría o a dónde llegaría? No, llegaría a otro plano, o sea, a otro plano, según la creencia que tengas. Según Ok. la creencia que tú tengas en Es a vida, dónde se es va tu hasta donde, conciencia. sí, Entonces, si por ejemplo hay alguien que solamente cree que todo es bueno, e independientemente hagas cosas buenas o malas, si te mueres te vas a ir a un lado bueno, tu conciencia te va a llevar hacia un lado sí, bueno. Si sí. yo creo que existe el infierno y el cielo Ujú, y me porté mal, mi conciencia me va a llevar al infierno. sí. ¿Sí? Entonces al final mi conciencia me va a llevar hacia donde yo pienso que existe. Ujú, sí. ¿Sí? Y como regreso, hay un regreso, se para, que sigue. Sí hay un regreso y es una oportunidad que tú tienes. O sea, cuando tú ya falleces, te digo, están tus ángeles contigo, te acompañan, pero si tú no tienes conciencia de ellos o que hay alguien más allá o así, están ahí, pero tú no los ves. Ya. Sí. Entonces, si yo no creo en Dios y el día de hoy fallezco y no creo en nada, Te vas a quedar como suspendido, haz de cuenta. pero consciente, Sí, como si cerrara los ojos y no vería nada. ajá. Y si te Mm. empiezas a hacer preguntas de que, ¿y dónde estoy? ¿Y para dónde voy? Eso es conciencia. Y Y entonces empiezo ahí empieza a mismo. cambiar. Ok, entonces en el mismo plano de conciencia en donde yo no creo en nada, Ujú, yo mismo voy a tener que empezar a dimensionar sí, el crecimiento o expansión de conciencia para sí, poder ir ajá, avanzando independientemente sí, en donde esté. sí. Y en eso nos ayuda mucho La meditación. la meditación y nuestra familia, nuestros amigos, o sea, los que se quedan vivos, si rezan por ti, si tienen comunicación contigo, si te hacen, no sé, misas, si en algunos, Te ayudan a avanzar. sí, en algunas Mm. religiones hacen un cantos, durante 40 días para guiar a la persona hacia la siguiente dimensión, para que no se pierda, ¿sí? Ya. Porque, o sea, por ejemplo, si no tienes la creencia, si tienes miedos, si cosas así, te puedes ir perdiendo, o sea, y te quedas en otro estadio, o sea, en otro lugar. Pero yo sí, o sea, se puede decir que independientemente muera hoy o mañana, voy a estar en un estado de conciencia en donde yo voy a tener que meditar o conocerme más para poder Ujú, seguir avanzando y llegar al punto en donde estoy destinado a llegar en ese momento. sí. Sí, no, o sea, vas a llegar a donde estás destinado porque así tu conciencia ya lo dimensionó, sí. Órale. Pero cuando decides regresar, tú eres el que decide regresar o no. Al todo. No, aquí, a esta dimensión, o sea, a reencarnar, digamos. Mm.
tú decides regresar a esta dimensión o no, Yo de decido acuerdo a a mi las capacidad de cosas, conciencia. a tu capacidad de conciencia y de acuerdo a las cosas que hayas dejado pendientes. Ya, o sea, si por ejemplo yo fallezco hoy y yo, me faltó, no sé, crear una familia, tener hijos, Ujú. o encontrar el amor, si yo quiero regresar a encontrar el amor, yo mismo voy a poder Sí, renacer. Pero si sí. yo realmente cumplí con todo, ¿a dónde me voy? Avanzas, o sea, A avanzas la a siguiente otro faceta. plano, Se sí. puede decir como que al siguiente nivel del juego. Sí, Mm. exactamente. ¿Y cuántos niveles tiene el juego? Pues ¿O son teóricamente, infinitos? supuestamente son como 7 niveles. ¿Y este nivel cuál es? El terrenal. Estamos en el segundo y tercer nivel. Bueno, ahorita estamos en un cambio, o sea, estamos entre tercero y cuarto nivel, Ok. pero cuando falleces te vas Quinto. al cuarto, quinto, o sea, entre cuarto y quinto. Y entonces si me faltó pasar el tercero y el cuarto regreso para poder pasar. Entonces Sí, termina siendo como un juego. sí, es como un juego. De Mm. hecho, es como un juego, o sea, porque ¿Y llegas a un final? ¿Algún día se acaba el juego? no, no se acaba. Nunca se acaba. No. O sea, nunca hay un fin. No, nunca hay un fin, pero puedes ir a explorar otras cosas, o sea, no necesariamente tienes que regresar a esta tierra, Aquí. sí, Puedo ir a... explorar otras cosas. La No finalidad hay, de es un todo es infinito. explorar y conocer, o sea, expandirse. Y entonces nunca se acaba. No, nunca se acaba, porque cuando piensas que se acaba, o sea, quieres más y quieres conocer más y quieres experimentar más y, o sea, igual a lo mejor ya experimentaste ser un planeta y ahora quieres volver a experimentar ser una estrella o una partícula o... Wow. Me acabo de volar la cabeza yo solo, tío. Sí, con las preguntas ya volaste todo. Súper bien. Oye, tía, para ir acabando, ¿qué consejo le darías a alguien que le interesa conectar con sus ángeles, que le interesa adentrarse un poco a este camino? ¿Qué libro le recomendarías y qué consejo le darías? Pues el libro en el que yo he basado los cursos que he hecho se llama Descubre a tus ángeles. La verdad no me acuerdo los autores porque son 3, pero si quieres luego te los paso. Ese libro está muy interesante porque tiene parte de la parte como de historias y de como teórica, digamos, y muchos ejercicios. Y pues los cursos que yo doy tienen que ver con eso. O sea, tienen la parte teórica, tienen muchos ejercicios, pero lo principal, como te digo, es la intención. O sea, es siempre intencionar, pero con esa, desde la pureza del corazón, o sea, sabiendo que lo que estás pidiendo, o sea, así es, porque si empiezas de que no, y si no, y si me conecto Mm, con algo que no es, y si quién sabe qué, pues ahí ya estás distorsionando todo y ponle tú que a lo mejor sí te conectes, pero no te vas a dar cuenta, ¿verdad? ya, ok, Pero siempre es pedir porque ellos no pueden ayudarte si tú no lo pides. ok. Entonces, en resumen, el consejo que le darías a alguien es Intención. intencionar. Súper bien. Pues muchas gracias, tía, por este tiempo. La verdad estuvo muy buena la plática. Muchas gracias a ti por invitarme.